una cantidad de sucesos donde mucha gente de estas tierras ha partido, por cierto, enferma. Y eso es lo que justamente queremos hablar. Tanto el libro de Deuteronomio como el libro del Éxodo nos dicen básicamente en Deuteronomio, en el capítulo 28, lo que implican las bendiciones y lo que implican las maldiciones. Y muchas veces no nos hemos empapado de estas cosas. Y por cierto, a partir de ahí, el enemigo ha tomado gran ventaja. Por eso que el capítulo 4:6 del libro de Deuteronomio nos dice que el pueblo es destruido por la falta de conocimiento. Entonces, el punto aquí es que no solo deseamos ser sanos, sino que queremos permanecer sanos, ya que en la obra expiatoria de la cruz, cada hijo de Dios hereda las promesas. A partir de que Jesús en el Calvario exime su vida, hace la expiación prácticamente en la cruz, hace esa expiación. A partir de ahí, por cierto, heredamos toda una cantidad de promesas cuando Jesús dice, hecho está, y cuando Jesús dice, consumado es. Pero déjame decirte que también Dios no quiere enfermar a nadie. Pero si quiere hacerlo por tal motivo, a veces usará algún tipo de situación. Y ahí está justamente ese conocido Romanos 8:28, cuando nos dice de que todas las cosas nos ayudan a bien para quienes, para sus propósitos, hemos sido llamados. Pero el diablo no se enferma. ¿Por qué no se enferma? Porque a veces le hemos dado alguna legalidad, le hemos dado alguna función para que lo cree. Entonces vamos a hablar algunos puntos en los cuales Dios quiere que tú los conozcas. En primer lugar, el pecado enferma. La Biblia es bien clara que la paga del pecado es muerte. La Biblia nos dice justamente en el capítulo número 6 y versículo 23 que el alma que pecare morirá. Entonces, a partir de que la Biblia nos dice eso, en el libro de Romanos capítulo 6:23, donde nos habla justamente que la paga del pecado es muerte, que el alma que pecare morirá, ahí viene justamente que el pecado siempre va a enfermar. En el capítulo 5 y en el versículo 14 del libro de Juan, Dios le dice a un hombre que había tenido una práctica constante de pecado, que había tenido una postura acelerada, mejor dicho, había estado prácticamente muerto en sus delitos y pecados, y le dice lo siguiente: mira, has sido sanado y ya no quiero que peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna otra cosa peor. Cuando le dice, no quiero que peques más, ¿por qué le dijo eso? Porque era una persona que tenía ya un hábito, que tenía una costumbre, que tenía prácticamente un estilo de vida que lo llevaba a pecar y a pecar y a pecar. Pero aún así, Dios nos deja un claro ejemplo en este momento. Cuando nos dice en el 5:14, mira, has sido sanado. No peques más. Como que le dice, le abre las orejas, ya no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. ¿Cuánta gente ha sido sanada? ¿Cuánta gente ha sido restaurada? ¿Cuánta gente ha sido restituida en su salud? Pero que sin embargo se olvidó de esta cita, o quizás nunca, quizás como se llama, la leyó. Y a partir de ahí ha venido en una vida de pecado, y por cierto, a veces le han venido cosas peores. Entonces acá el Señor nos insta a que no nos apartemos de la práctica del pecado, a que nos apartemos de ella, que por favor salite de ese lugar. Así que por eso que Dios obviamente nos da como un primer punto a que no caigamos en esa práctica de pecado, porque esa práctica de pecado nos lleva, por cierto, a que las cosas se abran puertas y venga, por cierto, que te digo, algo feo hacia nuestras vidas. Dios no dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si yo estoy, es que te puedo decir, sembrando maldad, sembrando iniquidad, sembrando cosas malas, sembrando, ¿qué te digo?, pecado, yo voy a cosechar eso. Por eso es que el pecado nos va a enfermar. El pecado nos va a llevar prácticamente a una actitud o a una posición en la cual solamente la misericordia de Dios para que nos podamos restaurar. Porque así nos dice el 28:13 del libro de Proverbios, que nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, más el que se aparta, haya misericordia. Déjame decirte también que las amarguras también nos enferman. Cuando una persona está sana, cuando no tiene odio,
cuando no tiene rencor, cuando no tiene falta de perdón, cuando no tiene amargura, cuando no tiene resentimiento, cuando no tiene esos problemas prácticamente donde se agarra y ahí tiene esa raíz de amargura y no la quiere soltar. El no querer perdonar, por cierto, ha mantenido a lo largo del tiempo a muchas personas con una salud muy delicada. Y a pesar que saben de que prácticamente la falta de perdón, la amargura y el resentimiento, de alguna manera están lastimando su vida y están prácticamente con una sentencia en su organismo donde no dejan una medicación, donde no dejan, por cierto, una tableta que tienen que tomarla, saben eso y saben que tienen que perdonar, pero no lo hacen. Y aquí Mateo nos da un ejemplo específico en el 18:34 de Mateo, cuando nos dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Y si queremos ser sanos, tenemos que perdonar, tenemos que desatarnos, tenemos que soltar prácticamente a lo que lo hemos tomado para sí, porque no podemos solucionar nada. Déjame decirte que si tú estás con una falta de perdón, el único que te estás lastimando, dañando, afectando eres tú. Y tu cuerpo, tu organismo, por esa falta de perdón, algo va a descompensar, mejor dicho, todo tu sistema hormonal. Y serás afectado de una u otra forma en algo. Y el enemigo sabe eso, pero claro que sí. Y sin embargo, a veces nos empecinamos porque estas amarguras también no logran enfermar. Hoy la ciencia, hoy incluso, que te digo, los médicos naturalmente preguntan si hay algún problema, preguntan si hay, que te digo, alguna falta de perdón entre la familia o algo así. Por eso si queremos ser sanos, tenemos por cierto que perdonar, ya que los verdugos son las enfermedades. En Proverbios, en el capítulo número 17 y versículo 22 también, Dios nos apoya un poco más. Bueno, nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Qué cosa es el buen remedio? Un corazón alegre. La pregunta es, ¿eres alegre? La pregunta es, ¿vives en contentamiento? La palabra es, ¿estás siempre gozoso? ¿Estás disfrutándolo a Cristo en tu corazón? Esa salvación eterna que te ha dado, ¿la estás disfrutando? ¿Eres contento? ¿Estás alegre? ¿Estás regocijado? ¿O vives trompa? ¿O vives enojado? ¿Vives con rabia, con ira, con enojo? ¿Vives con una cantidad de tus emociones? Algo. ¿Cómo tú estás viviendo? Entonces, muchas veces, cuando Dios nos dice aquí, en el 17:22 de Proverbio, que el corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu opacado seca los huesos. ¿Qué seca los huesos? Ahí los huesos, ahí donde está prácticamente la vida. Los huesos en los tuétanos, ahí está la vida. Sin embargo, ese problema, caramba, que tú no quieres solucionar, va a afectar tu vida. Si queremos ser sanos, por cierto, tenemos que soltar, tenemos que desatarnos, tenemos que liberarnos, tenemos que, por cierto, desatar todo lío, toda atadura que pueda haber prácticamente en nuestras vidas. Otro punto prácticamente de la causa de la enfermedad, bueno, es el mismo diablo. Ustedes saben lo que dice Juan 10:10, una cita tremendamente conocida. El diablo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Esa cita casi todo creyente la conoce. Que el enemigo vino a eso, que el propósito de él fue eso. Y lo vino haciendo, sí. Lo vino realizando, sí. Durante muchos y muchos siglos de los siglos, activó y estuvo ejerciendo esa legalidad en el hombre. Miles de personas se fueron enfermas de esta tierra, sí, hasta que vino Jesús. Cuando vino Jesús ya las cosas comenzaron a cambiar. Dios nos dice en el capítulo número 10 del libro de los Hechos, si se acuerdan, en el versículo número 38, dice que cuando Dios ungió, dice que cuando el Señor, o sea, Dios, Papá Dios, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, él anduvo haciendo bienes, comenzó a sanar a quienes, a todos los oprimidos por el diablo. Sí, antes de que Jesús, hasta sus 30 años, de 30 años para atrás, el enemigo hizo lo que se le dio la gana. El enemigo hizo, ¿qué te digo? Arrasó con todo, con todo. No había nada que podía detenerlo. Y Jesús obviamente sabía eso. Por eso que le decía, papi, papá, ya por favor, dame el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo para poder establecer tu reino. Por eso que él nos dice en el capítulo número 61 del libro de
de Isaías, una cita que ustedes la conocen, que también se repite en el 4:16 de Lucas. El Espíritu del Señor ya está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, me ha venido a sanar a los enfermos, a abrir las cárceles a los presos y a liberar a los oprimidos. Y aquí, como vemos en el capítulo número 10:38 del libro de los Hechos, que el Señor estaba liberando y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces las enfermedades también vienen por el diablo. Claramente lo saben, que hasta cuando apareció Jesús, por cierto, el diablo, como te dije, hacía todo un desbarajuste en todo aspecto. Y le ponía lo que le daba la gana al hombre. La enfermedad que tenía que él quería. Lo llevaba a que sean atormentados, lo que llevaba a que sean paralíticos, mudos, sordos, ciegos y tantos problemas que había. Y vemos que hasta un personaje que lo conocemos en Marcos capítulo 5, que dice que era el endemoniado de Gat, o mejor dicho, el Gadareno. Un personaje que tenía hasta 2000 demonios adentro. Por cuando Jesús lo libera, ¿sí? Salieron esos 2000 demonios y se metieron en 2000 cerdos, en 2000 chanchos, una cosa así. Entonces tenemos que entender que el enemigo también, por cierto, enferma. Otra de las evidencias que el enemigo enfermó, lo vemos en el libro de Job, cuando hay un tremendo desafío prácticamente entre Dios y Satanás, y el Señor obviamente le da el permiso, porque todo lo que hace el diablo es con el permiso de Dios. Pero incluso acá nos muestra en el capítulo 2, en el versículo 7 del libro de Job, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Sí, aquí vemos claramente, mejor dicho, que Satanás enferma, que Satanás te oprime, que Satanás trae, mejor dicho, toda una cantidad, cierto, de circunstancias en las cuales, por cierto, el hombre está susceptible prácticamente a ser atacado con todo esto. Luego Dios nos dice justamente en Lucas 13:11, nos dice claramente que Jesús sana a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, un demonio de enfermedad, que tenía encorvada a esa mujer. Y no se podía enderezar, no podía enderezarse porque durante aproximadamente como 10 años ese demonio la tenía torcida, la tenía doblada. Sin embargo, Jesús, dice la Biblia, sanó a esa mujer. En Mateo 4 y el versículo 24 aparece también otro problema, donde dice que le trajeron a Jesús a todos los que tenían enfermedades, a todos los endemoniados, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, todos los demás, y a todos los ángeles. Porque para eso vino el Señor. Y en Mateo 8:16 también nos manifiesta que Jesús sana, obviamente, a los enfermos, echando fuera a los demonios. En Lucas 11 y en el versículo 14, Jesús expulsa también a un chico que tenía un espíritu mudo. Durante años y años, ese demonio mudo estaba en la vida de él. Había entrado, había tomado posesión a este chico y el Señor lo reprendió. Espíritu mudo, sal de este cuerpo en el nombre. Y el pelado comenzó a hablar. Y por cierto, en el capítulo 16 y versículo 17, una cita tremendamente conocida, en el 16-17 del libro de Marcos, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si vieran cualquier cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tú estás en esa legalidad. Tú estás en esa posición. Tú tienes que colocar manos sobre los enfermos y ellos tienen que sanar. Para que tú seas sano, debes de sacar toda la basura que hay en tu vida. Si en alguna forma, tanto tu persona como también quizás alguien indirectamente, hasta incluso ungiendo de repente una toallita, ungiendo un pañuelo, tú puedes orar con fe, porque todo lo tienes que hacer con fe. Todo lo que tienes que hacer es hacer con la verdad de la palabra. La palabra es la palabra. La palabra es viva. La palabra es eficaz. Pero para que esto funcione, la gente que está delicada de salud tiene que liberarse, tiene que sacar toda la basura que está en su vida. Y esa basura es justamente lo que le da legalidad a los espíritus de enfermedad. Solamente eso. Si usted no está bien con Dios, si usted está medio mancha con Él, si usted tiene alguna puerta de su vida, puertas abiertas,
que aún todavía no ha podido cerrarlas. Amén. Entonces, va a tener problemas. Otros incluso en la ignorancia acuden, por cierto, a los súbditos del diablo, a los brujos, a los hechiceros, a los que hacen un bando que entran a la macumba, candomblé y tanta cosa. Que se involucra. Y eso se puede decir que la cura es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque quedan esa gente que queda contaminada. Quizás salga un poco aliviada, por cierto, por el tratamiento que le dieron. Pero a la postre vivirá oprimida con otras cosas que le vendrán, porque el enemigo es capísimo para confundirte. Amén. Entonces, Dios otorga poder, Dios otorga, por cierto, una autoridad, como nos dice Lucas 9:1, que dice que Dios le dio poder, le dio autoridad justamente a los apóstoles para que, por cierto, en su nombre echarán fuera demonios, para que prediquen el reino. Y en Marcos 16:17, la cita que ya te la dije más tempranito, cuando dice que los que creen en el Señor, los que creen en Jesús, tienen obviamente el derecho para realizar muchos tipos de cosas. Otro de los puntos en los cuales estamos enfermos o la gente se enferma es por las fortalezas mentales. Hay fortalezas mentales. Por lo general sabemos que la mente es poderosa, claro que sí. Y el enemigo lo sabe, por supuesto que sí. Solo aconteció prácticamente en esa fortaleza mental de miedo que tenían, por cierto, los hebreos, cuando los hebreos vieron a los gigantes y los gigantes ni siquiera se habían movido, ellos se vinieron corriendo y se pusieron a llorar. ¿Qué es lo que pasó con ellos? El miedo. ¿Quién le metió el miedo? El sistema de los 430 años que habían vivido en Egipto. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, el miedo muchas veces es el que ataca a la gente. Amén. El que te paraliza el miedo. Por lo general sabemos que la mente, como te dije, es muy poderosa. Entonces el enemigo lo sabe, claro que sí. Y cuando las personas se enteran de cosas peligrosas, como por ejemplo el COVID, el planeta está repleto de eso. Hay realmente una tremenda y una gran cantidad de cosas que están pasando en estos casi más de 80 días, en los cuales estamos de caseritos, por ejemplo, así. Los medios te plasman los síntomas. Todo medio de comunicación oral, televisivo y escrito, te plasma, te dice, y te habla, los síntomas son estos, los síntomas son los de aquí. Te plasman todos los síntomas. Y si tú tienes posturas psicosomáticas, porque yo no te conozco, yo no sé si tú eres psicosomático o no. Si te dicen, oye, mira, tienes granos, te está picando todo el cuerpo, y tú también te pones a rajar también. Y mira, ¿sabes qué? Te pica todo acá, te está picando todo acá, ahí tú también te picas, o sea, ahí mismo te compatibilizas. Y es posible que ¿cómo te puedo? Que hasta sientas síntomas. Y aparecerá el pavor, aparecerá el pánico, aparecerá el miedo, aparecerá el temor, estarás susceptible, estarás asustado. Luego te haces la prueba y sale negativo. Entonces esto nos indica, por cierto, que hace ver que el poder de la mente, de que muchas veces nos sugestionamos. Y uno dice, ¿el poder de qué? El poder de la mente. ¿Y qué te dice Romanos? ¿Qué nos dice Romanos en el capítulo 2? Cuando yo no leo la palabra, cuando no leo la Biblia, cuando no tengo este manual de vida, estaré leyendo, por cierto, otro tipo de cosas que vendría a ser el manual de la muerte, otro tipo de información. Entonces Dios me dice, bueno, ¿qué es lo que quieres entonces para tu vida? Que yo llene tu corazón, que ríos de agua viva corran dentro de ti para que te mantengas limpio, o tú quieres contaminarte a través de muchas formas. WhatsApp, Facebook, noticias por aquí y por acá. Y Dios nos dice claramente, hey, lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, no del diablo. Romanos 12:2. Pablo nos aconseja que llevemos nuestra mente, tu cabezota, la lleves cautiva. ¿A qué? A los pensamientos, a la obediencia de Cristo. Y aquí está justamente la palabra. Aquí está el verbo. Aquí está el río de Dios. Aquí está la palabra que trae el bálsamo, el refrigerio, el ungüento. Aquí está prácticamente las verdades eternas. Aquí está tu futuro profético. Aquí está prácticamente la esencia de lo que Dios quiere formar internamente en ti. Por eso que lo psicosomático te lleva a una imaginación. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Cuando lo vieron a Jesús caminando por el agua, toditos se abrazaron. Un fantasma, ¡ay, un fantasma! Decían. Y su imaginación nos hizo ver eso.
Hasta que el Señor se acerca y dice, soy yo. Ay, yo pensaba que era otra persona. Recién se pusieron tranquilos. Porque la imaginación se incrementa de una manera muy fuerte cuando hay, por cierto, el miedo. Entonces, te metes a Google, te metes a los periódicos, a WhatsApp, al Messenger y a escuchar todo eso, y Dios te dice, hey, bienaventurado el varón, capítulo 1 de los Salmos, versículos 1 y 2. Una cita tremendamente conocida, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. La gente quiere vender, la gente quiere obviamente ser sensacionalista. Hay una prensa roja que en vez de apoyar, que en vez de ayudar a que la gente se calme, al contrario, la enciende más y exagera y aumenta, porque eso se vende. Pero Dios te dice en esta noche, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni tampoco en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, o sea, esta que es su ley, está su delicia. Tú tienes que entender que solamente en la palabra de Dios, en las escrituras, está tu delicia. Porque yo creo, o sea, quiero creer, voy a imaginarme, voy a tener una imaginación hoy hermosa de creer que al menos te ha leído ya la mitad de la palabra en estos 82 días, 83 días. Sí, de repente por ahí me dicen ya en el correo interno, amén, no voy tantas veces leyendo la Biblia, pero tú tienes que meditar de día y de noche, como te dice Dios. Dios te dice, hijo mío, medita en mi palabra de día y de noche. Lo sigue diciendo más en Proverbios capítulo 4:20, cuando nos dice Dios, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones y no se aparten tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y no solamente vida, sino que la enfermedad traen, por cierto, problemas. Pero tú tienes que cambiar los pensamientos de enfermedad a pensamientos de sanidad. Bendito sea el nombre del Señor, porque solamente su palabra nos lleva, por cierto, a posturas diferentes. Bueno, seguimos avanzando. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3 y en el versículo 2, Dios te dice lo siguiente: piensen en las cosas del cielo, que pensemos en las cosas del cielo y no en las del mundo, porque tu vida, porque mi vida, porque nuestra vida está, ¿qué cosa? Escondida. Tu vida y mi vida está escondida. El diablo no nos puede hacer nada. El diablo no nos puede agarrar. El diablo no nos puede capturar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, con Cristo en Dios. Ahí está escondida. Esa cita tú tienes que darle un movimiento generacional para que tú le puedas decir, hijo, ¿sabes qué? Tu vida, mi vida, la vida de mami, la vida de tus hermanos está escondida en Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestra salvación, la roca de la salvación. Entonces, cuando tú dominas las escrituras y comienzas a escudriñarlas, Colosenses capítulo 3 y versículos número 2 y 3, te dice, ¿sabe qué? Hey, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso, por cierto, propicia un bálsamo, propicia prácticamente un refrigerio. Yo no sabía que mi vida estaba escondida en Cristo. Yo no sabía que prácticamente Él me había guardado, protegido y resguardado. No lo sabía. Y de esa forma seguimos avanzando. Por eso que Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento necesita, por cierto, ser renovado para que nosotros podamos cerciorarnos, para que podamos comprobar, para que podamos estar realmente desarrollando cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo vas a saber tú la voluntad de Dios si no agarras nunca el manual de vida? ¿Cómo pretendes, mejor dicho, que haya una renovación en ti si no sabes la voluntad de Dios, en qué está, qué cosa está? Y eso es lo que Dios quiere, por cierto, para nuestras vidas. Entonces, otro de los puntos por los cuales el enemigo nos enferma son los temores, son los miedos. Hay un temor, un miedo que empezó prácticamente en el Edén, cuando Adán se esconde y el Señor le dice claramente, hey, ¿por qué tienes miedo? Señor, yo me escondí porque tengo miedo, pero ¿por qué tienes miedo? Y ahí es donde viene el enemigo. Y por eso que el Señor
sabiendo que esa área, sabiendo que el temor, sabiendo que el pavor, que el pánico ha venido a ser prácticamente una de las grandes, ¿qué te puedo decir?, fortalezas en el hombre, un espíritu asqueroso que ha venido, por cierto, atacando al hombre desde que estuvo en el Edén. Dios coloca por su misericordia 365 veces la palabra no temas en la Biblia. ¿Por qué es Dios así? Porque sabe que el hombre está susceptible a tener miedo, a tener temor. Y 365 veces Dios coloca la palabra no temas. Y una, por cierto, de las citas más preciosas que está en Isaías, en el capítulo número 41:10, cuando él también nos dice, hey, no temas. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Nunca te dejaré, nunca te desampararé porque estás en la diestra de mi justicia. Y es así. A pesar de que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ese hombre también fue atacado con el temor, fue atacado con el miedo. Hacía sacrificios todos los días, hacía sacrificios por cada uno de sus hijos, intercedía, oraba, pero había algo en él que lo refleja en el capítulo 3 y versículo 25 del libro de Job. Dice la Biblia, la palabra de Dios, porque el temor que me espantaba, el temor que yo temía, eso me ha venido y me ha acontecido lo que justamente yo temía, eso vi. Es por eso que tú no puedes proclamar, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro, tengo miedo de lo de aquí o lo de acá. Si tú estás hablando, si estás manifestando, si estás diciendo eso, elimínalo, sácalo de ahí. Porque el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18, un pasaje muy precioso, y primera de Juan, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor lo bota, lo echa fuera al temor, porque el que teme lleva castigo. El que teme lleva castigo. Te vuelvo a repetir la cita, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y aquí hay que detenernos un poquitito, porque dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el amor es perfecto. Cuando tú tienes un amor perfecto, perfecto significa que está equilibrado, que está prácticamente ordenado, que está prácticamente en los niveles correspondientes. ¿Acaso Dios no te dice, ámame con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? Y la pregunta es, en el termómetro de Dios, en el amorímetro, vamos a inventar eso. En el amorímetro Dios te dice prácticamente, ¿será que lo estás tú a Él amando con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Si lo estás amando así, tú estás prácticamente en ese nivel de perfección. Qué bueno que lo estés amando así, porque ya tu amor así. Entonces cuando uno está repleto, saturadísimo del amor, el temor para ti es un chiste, porque más tendrás amor a Él, a Dios, al Todopoderoso, al Invencible, al que te trajo a este mundo, y no tendrás temor al que ya fue humillado, ya fue avergonzado en el Calvario. Y eso es lo que Dios quiere, que nos ubiquemos, porque más tenemos temor al mundo que temor a Dios. Y cuando tú comienzas a desarrollar o a invertir las posturas de tener más amor a Dios, cuando tú amas a Dios, déjame decirte que echas fuera el miedo, que echas fuera el temor, porque tu confianza, porque tu esperanza, porque tu convicción cada vez más es Dios y no el enemigo. Por eso que dice que el temor lleva castigo, como que hay una huasca, por ejemplo, cuando tú tienes miedo. ¿Por qué? Porque abres puertas a lo que no tiene que ser. Y eso es lo que Dios quiere justamente, que también uno de los puntos por cual el enemigo enferma es por los miedos. Ahí tengo miedo de que me pase esto, tengo miedo de por aquí, tengo miedo de por acá, y es así. Luego viene justamente el enemigo, obviamente te va a engañar, te va a mentir, tienes esto, tienes otro, tienes lo de acá, comienzan los edictos, comienzan los decretos, comienzan los enunciados, comienzan las sentencias, cuando tú recibes de repente recibes, por ejemplo, un diagnóstico que te da, por cierto, la medicina. Te fuiste a un laboratorio y el laboratorio te dice, mire, ¿sabe qué? Aquí tiene usted esto. Y tú lo lees y dices, sí, ay, ya tengo esto. Tú no dices,
yo revoco. Y en el nombre de Jesús, yo deshago Señor, este decreto. Deshago, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, rompo este decreto. Deshago, Señor. Yo revoco todo resultado que la ciencia me quiere dar. La Biblia es bien clara cuando nos dice aquí en el capítulo número 13:4 que los médicos son fraguadores de mentiras. Él categóricamente nos dice aquí el libro de Job. Job es claro, tácito, es bien contundente cuando te dice justamente acá en su libro que los médicos son fraguadores de mentiras. La ciencia es así. La ciencia realmente se maneja de esa forma. Y es justamente cuando lo dice en el 13:4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, todos vosotros sois médicos nulos. Hay gente que en algún momento dijo, ay, ¿sabe qué, pastor? La ciencia ya me desahució. El médico me ha dicho que me quedan nada más 6 meses. ¿Y quién es el que te ha dicho eso? El médico. ¿Y qué el médico es Dios? El médico es dueño de tu vida. El médico por aquí, por acá. ¿Sabe qué? Cristo te dice que tú estás bien. Cristo te dice que tú estás sano. Cristo te dice que tú estás restaurado. Cristo quiere darte vida. Él es vida. El hombre no puede dictaminar una sentencia con puntualidad. ¿Sabes qué? Te quedan 3 semanas de vida, o 2 meses o 3 meses máximo a reventar. No es así. Tú tienes que desatarte de cualquier edicto, de cualquier sentencia, de cualquier tipo de proclama que den sobre tu vida. Mentiras. Y el enemigo te engaña con las mentiras. Las mentiras al creerle tú te van a enfermar también. Y para casi terminar, digo casi, no puedes proclamar nada. La Biblia nos dice en el 18:21, una de las citas tremendamente conocidas, que la muerte y que la vida están ¿dónde? En el poder de tu boca. Perdóneme que les hable así, en tu boca, en tu jeta, en tu trompa, en tu pico, en tu hocico. Cuando tú proclamas lo que no tiene que ser, cuando tú no proclamas lo que Dios te ha dicho que tiene que ser, cuando tú proclamas toda la cochinera que el mundo te metió en la cabeza, cuando tú proclamas con tu misma boca, proclamas más bien como se llama, proclamas lo que no corresponde. Mira lo que pasó este muchacho, de nombre Rebeca. En Génesis, en el capítulo 27:13, Rebeca se ve en un dilema. Ahí estaba ese muchacho llamado Jacob y tenía su hijo que se llamaba Esaú. Y de repente Isaac le dice, Rebeca, ¿sabes qué? Yo estoy ya viejo, quiero soltar la bendición a mi hijo. Y ella dice, uy, caramba, creo que tengo que hacer algo. Y empieza a colocarle pelos a Isaac. Isaac era lampiño, Esaú era velludo. Y de repente Rebeca en alguna forma se ve en una situación muy, ¿qué te puedo decir? Muy especial. Y Rebeca, por cierto, agarra, por cierto, y lo fastidia, como se llama, un poco a su hijo Jacob, y le dice, hijo, creo que tienes que irte donde mi hermano Labán, allá él tiene hijas, puedes allá activar algo, pero quiero que tu padre te bendiga. Pero mami, yo no tengo los vellos de Esaú, mi voz no es como la de Esaú, yo no preparo el guiso como Esaú. Entonces, yo voy a estar en problemas, de repente me cae una tremenda maldición por hacer eso. Y ahí es donde Rebeca comienza a hacer algo que hizo saltarlo a Dios. Y él le dijo Rebeca a Isaac, cuando ella vio que las cosas estaban amadas, dijo así, fastidio tengo de mi vida. Mira cómo empieza ella diciendo en el 27:46 de Génesis. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Y si Jacob toma mujer de las hijas de él, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué yo quiero la vida? Ella misma comenzó a decir, ¿para qué quiero yo la vida? Por eso que si proclamas lo que dices, ¿y qué es lo que pasó con esta chica Rebeca? Murió. Ella misma dijo, ¿para qué quiero la vida? Si tú proclamas, si tú dices, ay, estoy enfermo, si dices, esto me causa daño, si tú dices, esto creo que me va a matar, esto me enferma que hagas esto, me enferma que haga lo otro, me enferma que hagas esto, lo de aquí, lo de acá. Entonces, ¿qué estás hablando? Cuando Santiago te dice que de tu boca solamente tiene que salir una fuente, no puede botar 2 aguas, ni dulces ni amargas. ¿Será que hay amargura en tu corazón?
que muchas veces estás soltando palabras que no tienes que hacer. Más bien, lo que tú tienes que hacer es proclamar. ¿Proclamar qué cosa? La palabra. ¿Proclamar qué cosa? Lo que tú vienes leyendo en estos 80 y pico de días que, por cierto, Dios te ha llevado a tu casa para que puedas, obviamente, sacarle el jugo a esto, que es lo que esto te va a salvar. Y no solamente a ti, sino también a toda tu casa. Porque aún si eres hombre, si eres varón, si eres el sacerdote de tu casa, que tienes ahí la obligación de ser el techo, la cobertura, que tienes que doblar las rodillas todos los días para que cubras tu casa, porque el responsable de la casa es el hombre. Sí o sí, Dios no delega el sacerdocio. Dios te ha puesto a ti como cabeza, como dice Primera de Corintios capítulo 11:3. Quiero pues, varón, que tú seas la cabeza. Y ahí es donde justamente muchos fallan. Como que dicen, mejor mi amor, usted ore, yo voy a trabajar. Y no tiene que ser así. Tenemos muchas citas para que prácticamente podamos salir de este problema o de estos problemas y tú puedes ser bendición. Tú no necesitas ir a ver al enfermo, tú puedes hincar tus rodillas ahí en tu casa y orar por algún pariente, orar por algún familiar, orar por alguna persona conocida que te han dicho, que te ha llegado la comunicación de que algún problema de salud puede estar pasando. Tú sabes bien cómo se llama de cuando vino esa muchacha cananea que estaba con su hija muy lejos, que la atormentaba, y el Señor le dijo, pero no está bien darle el pan a los perros. Ay, Señor, pero los perros aún así comen de las migajas de sus amos. Oye, caramba, hija, qué grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y su hija vivía por allá, por Porongo, se fue sanada. ¿Por qué? Porque la oración del justo es eficaz. La oración del justo es eficaz. Y el 15:5, el 5:15 de Santiago nos dice que la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero muchas veces, muchos tienen oración de enfermedad. Ay, Señor, mi artritis. Señor, mira mi reuma. Señor, mira mi jaqueca. Señor, mira mi. Y no es tuya esa enfermedad. ¿Viste cómo tu boca te falla? ¿Viste cómo tu boca trae una posición diferente? Y Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere que tú proclames constantemente su palabra. Cuando en el 53:5 nos dice, Señor, por tu llaga, Señor, yo soy sanado. En el Salmo 91:10, el Señor te dice, ninguna plaga tocará mi morada. En el Salmo número 90, en 104, versículo 3, te dice que Él sana todas nuestras dolencias. En el 8:2 de Romanos nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. En Romanos 8:11, Él nos dice que Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos y que nos dará vida. Él nos dará vida porque el Espíritu de vida está en nosotros. Si Jesús está en tu corazón, tú tienes vida. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos de esta sanidad? ¿Por qué yo no soy sano? Porque quizás vivo en una condenación. Me estoy condenando. Creo que todavía Dios no me ha perdonado mis pecados. Creo que todavía el Señor aún sigue todavía haciéndome recuerdo. ¿Qué crees que me voy a olvidar de tus abortos? ¿Qué crees que me voy a olvidar, cómo se llama, de la maldad que hiciste? ¿Tú crees que me voy a olvidar? No. La Biblia es clara en el 8:1, el libro de Romanos, que te dice que el que está en Cristo, ninguna condenación está en ellos. O de repente te detestas, te aborreces. O de repente estás trayendo un auto-odio ante ti. Ay, me aburro, yo no sirvo, soy un perro, yo no sirvo para nada, soy una cucaracha. Te estás condenando y no tiene que ser así. Y el que tú no sepas diferenciar algo entre la naturaleza adámica y la naturaleza en Cristo. Mira una cosa para terminar. En la adámica, en la naturaleza adámica, conejo, es cuando tú estabas pecando en tus delitos y pecados. Cuando todavía no tenías a Cristo. Y cuando todavía esa naturaleza adámica, amén, era una naturaleza débil, una naturaleza frágil, una naturaleza inconsistente, una naturaleza que te llevaba a veces a estar indeciso, una naturaleza que te llevaba a que no tengas fe. Todos hemos venido con esa naturaleza, mala, pecadora, desobediente, rebelde. Esa es la naturaleza adámica. Pero cuando entró en ti Jesús, cuando entró en ti Cristo, cuando entró en ti, mejor dicho, el Rey de Reyes, el ADN de Cristo, tú no tienes la naturaleza adámica, tú ya tienes la naturaleza de Cristo. Amén. Ya tienes la naturaleza del reino.
Y eso te lleva a ser fuerte, eso te lleva a ser valiente, eso te lleva a ser prácticamente tener ¿qué te digo? Las agallas y el coraje para que te lees y para que tengas prácticamente todas las bendiciones prácticamente que Dios tiene para ti, para que sus promesas sean sí y amén en ti. Y eso se trata. Se trata de que tú camines realmente en estás. Y si estás en Cristo, si estás en Cristo, ya no tienes la naturaleza adámica. Ya, eso pasó. Por eso que dice claramente la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, o nueva naturaleza tiene, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas todas nuevas. Si tú te crees eso, si tú crees que ya tienes la nueva naturaleza, si tú crees que el ADN de Cristo ya está en ti, tú tienes que tener una vida de victoria, tienes que activar lo profético. Esto es lo profético. La activación profética está en tus manos. Yo no puedo, mejor dicho, meterte eso. Solamente soy un vaso de barro, cacharro y viejo, que lo que pretende para nada es que entiendas qué es lo que Dios quiere para tu vida. Que si bien es cierto, el diablo enferma, pero enferma al que no conoce, al que tiene un total desconocimiento, pero que sana. Dios te sana cuando tú proclamas su palabra, cuando la estableces en tu vida, cuando realmente la vives, cuando comienzas a entender lo que Él quiere para ti. Y es así, es lo que Dios quiere para nosotros, para todos y cada uno de nosotros, para que tengamos esa vida. Por eso que empecé diciendo que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero aparece Cristo, nuestro precioso Cordero hermoso, y te dice, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y la única forma que tú puedes tener la vida de abundancia es a través de su palabra. No es como se llama con las carteras repletas y con, caramba, unas cuentas, caramba, que tumban. No, no, no. La vida de abundancia es justamente el equilibrio del hombre con su creador. La vida de abundancia es estar abuenado con él. Que sea tu amigo, tu cuatacho, Dios. Que estés prácticamente siempre, obviamente, en una comunión, en una relación, en una intimidad constantemente. Yo pienso que cuando eras adolescente tenías un amigo íntimo. Porque es la edad donde justamente los muchachos activan su parte de sociabilización. Y querías que estar con ese amigo mañana, tarde, se buscaban. Y en ese entonces, bueno, no te llamaban por celular, tú eras a punto de silbo. Te silbaban y ya sabías que eran unos amigos y por aquí, por acá. Hoy en día tienes un celular para que te comuniques con tus amigos. Pero tu principal amigo tiene que ser Cristo Jesús. Él quiere realmente ser un gran amigo de tu persona. Padre, en el precioso nombre de Jesús. Gracias porque nos hablas. Gracias porque nos ubicas, papá, en el contexto de tu palabra. Padre amado Señor, tenemos una gran fragilidad de desubicarnos, papá. Pero hoy, Señor, nos has centrado, nos has alineado, nos has puesto, Señor, en la senda antigua, en el camino correspondiente, en el nombre de Jesús, para que vivamos una vida de abundancia, Señor, para que usted siga aumentando a todos tus hijos, Señor Padre, a todas las personas que hoy se conectaron, Señor, aumente la fe en el nombre de Jesús, amado Padre, sea usted sacando todo miedo, todo temor, sea usted sacando en el nombre de Jesús, Señor Padre, todo pánico, en el nombre de Jesús, aumente la fe, aumente la confianza en ti, la esperanza que tenemos en ti, en el nombre de Jesús. Yo cubro con la sangre de Cristo, Señor, cada casa, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, la descendencia, los hijos, las hijas, Señor, los nietos, Señor, los familiares directos e indirectos, si hay yernos, si hay nueras, Padre amado, los cubro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, su gloria, amante Padre, descendiendo en cada hogar, en cada familia, en cada empresario, en cada profesional, en cada comerciante, en el nombre de Jesús, amado Padre, libero las casas, libero, Señor, el ambiente, libero, Padre amado, la atmósfera en cada una de las casas, amado Padre, que tu sangre preciosa, hermosa, Señor, amado Dios, invada, Señor, cada casa con ángeles, guerreros, guardianes y protectores en el nombre de Jesús, Padre, y la gloria tuya comience a resplandecer, porque todos somos portadores de ella, Señor. Tú nos has dicho en el capítulo 60, versículo 1, papá, amado Dios, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas, que a través de las oraciones que hagamos, que a través, Señor Padre,
de la intercesión que hagamos, papá. Iluminemos, Padre amado, Señor. Si hoy en día nos hemos conectado 10 o 20 o 30 o 40 o cuantos se hayan conectado, Señor, hoy, Padre amado, con las oraciones, iluminemos, Padre, resplandezcamos, Señor, Padre, para que, Señor, las tinieblas se vayan, porque cuando hay luz, las tinieblas se van. Cuando hay luz, Señor, Padre, la oscuridad se evapora. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, que nos ubiquemos, Señor, Padre, hoy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verbo. Gracias, Señor, porque tú, oh mi Dios, entras hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, Señor Padre, porque tú disciernes nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, Padre amado, que seamos buenos sacerdotes, que seamos buenos reyes, papá, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Pastor. Amén, bendiga, pastor. Amén. Gracias. Amén, pastor. Amén. Amén. Gracias. Amén, pastor. Gracias. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones.